comenzaría mostrándonos a Hulk saliendo de las llamas, y vemos que el general Ross está sorprendido de ver que Hulk salvó a Betty, y vemos que Hulk ve con un gran odio al general Ross, y vemos que Hulk escapa, y se lleva a Betty a un lugar seguro, y vemos que Hulk enfurece con los truenos y los rayos, pero vemos que Betty logra tranquilizar a Hulk. Al otro día vemos que Betty le dice a Bruce sobre que conoce a alguien que puede ayudarlo para crear una cura, y ella menciona al Dr. Samuel Stearns. Entonces vemos que Bruce acepta, y vemos que pasan los días y vemos que Bruce se ha logrado contactar con el doctor, y vemos que Betty y Bruce llegan hasta la ciudad de Nueva York, para recibir la ayuda de Samuel Stearns. Ahora pasamos con el general Ross, y vemos que recibe la noticia sobre que Blonsky se ha curado por completo de sus heridas, y vemos que Blonsky sigue con su ambición de tener más poder, y él acepta seguir con los experimentos. Entonces vemos que el general Ross da la orden para que comiencen a experimentar con Blonsky. Después vemos que Bruce y Betty se encuentran con el Dr. Samuel Stearns, y él les dice que necesita a Hulk para sacar muestras y tomar algunos datos. Entonces vemos que comienza el experimento, y vemos que es un éxito y el Dr. Samuel Stearns logró sacar muestras suficientes. Después vemos que el Dr. Samuel Stearns menciona que la sangre de Bruce tiene unos altos niveles de radiación gamma, pero por accidente el Dr. Samuel Stearns menciona que ningún sujeto de prueba sobrevivió. Entonces vemos que Bruce y Betty se sorprenden, y vemos que el Dr. Samuel Stearns les muestra todas las muestras de prueba, y Bruce se sorprende de que han querido replicar a Hulk. Entonces vemos que Bruce se da cuenta que todo esto era una trampa. Entonces vemos que Bruce recibe un disparo, y Betty trata de ayudarlo, pero de repente vemos que aparece Blonsky, y él le da un fuerte golpe a Betty. Entonces vemos que esto desata a Hulk, y vemos que comienza a ser un desastre, pero de repente vemos que Blonsky se transforma en un monstruo, y entonces vemos que comienza la batalla, y vemos que Blonsky ha conservado su inteligencia al transformarse, y vemos que el Dr. Samuel Stearns recibe un fuerte golpe, ocasionándole una gran herida en la cabeza, pero vemos que unas gotas de las muestras de Hulk le caen en la herida. Entonces vemos que Abominación le da una fuerte golpiza a Hulk, y vemos que Abominación derrota a Hulk, y vemos que Bruce es capturado por el general Ross. Después vemos que Bruce comienza a tener visiones sobre todo lo que ha pasado con él y con Hulk, y sobre lo que puede venir después, y vemos que Hulk quiere tomar el control porque sabe que Bruce quiere acabar con él, y vemos que el general Ross está experimentando con Bruce, y están comenzando a sacar muestras de su sangre para duplicarla, y vemos que Betty le dice a su padre que por favor deje en paz a Bruce, pero vemos que el general Ross se niega y dice que Bruce es propiedad del gobierno, pero de repente Bruce deja salir a Hulk, y vemos que Hulk comienza a hacer un completo desastre en la base. Entonces el general Ross da la orden de que no lo dejen escapar. Entonces vemos que Hulk acaba con muchos soldados de Ross, pero de repente vemos que aparece Blonsky, pero Hulk lo recibe con un fuerte golpe, y notamos que mientras más se enoja Blonsky pierde más fuerza. Entonces vemos que Hulk enfurece bastante y le da una bestial golpiza a Blonsky dejándolo fuera de combate, pero vemos que los Jets atacan a Hulk, pero rápidamente contraataca y acaba con ellos. Entonces Hulk aprovecha esto para escapar. Después que Betty le dice a su padre que solo quiere capturar a Bruce para tapar todos sus fracasos en su carrera, entonces vemos que el general Ross se molesta y da una orden, y vemos que capturan a Blonsky y vemos que ahora comienzan a experimentar con él. Después vemos que Bruce está caminando por la ciudad, pensando que debe hacer lo correcto y ya no ver a Hulk como una enfermedad sino como la cura. Mientras esto pasa vemos que Blonsky logra escapar de la base, y vemos que comienza a hacer una gran destrucción a su paso. Pero todo esto continuará en la siguiente parte.